Deseos ocultos. El podcast. 9 semanas y media. La traumática historia real detrás del libro autobiográfico y la película. 9 semanas y media es una obra que explora las complejidades del deseo, el poder y la entrega en las relaciones humanas. Tanto la novela autobiográfica de Elizabeth McNeil como su adaptación cinematográfica ofrecen una rica fuente para examinar las dinámicas de dominación y sumisión, así como las motivaciones psicológicas de sus protagonistas. Elizabeth McNeil, la mujer detrás de 9 semanas y media. Elizabeth McNeil es el seudónimo de Ingeborg Day, una escritora austríaca que vivió una vida marcada por contrastes extremos, desde el aparente orden burgués hasta las sombras de un deseo incontrolable. Day trabajó como editora en la prestigiosa revista Ms. Magazine, un símbolo del feminismo de los años 70 y 80, lo que hace aún más paradójico su relato. Una historia que despojaba a la protagonista de toda agencia y la sumergía en una relación de sumisión erótica con un hombre de carácter dominante. En la autobiografía disfrazada de novela que publicó en 1978, 9½ Weeks, A Memoir of a Love Affair, narró la relación tóxica que vivió con un hombre anónimo y poderoso en Nueva York. Este hombre, descrito con una mezcla de fascinación y terror, la sedujo y la introdujo en una espiral de deseo, control y sumisión, donde el placer y el abuso se entremezclaban de forma perturbadora. Si bien en la película de 1986, protagonizada por Mickey Rourke y Kim Basinger, la historia fue edulcorada y dotada de una estética erótica de videoclip ochentero, el libro original es mucho más oscuro. En él, Elizabeth no solo experimenta la entrega a los deseos de su amante, sino también una erosión de su identidad, una disociación entre su vida pública, como mujer empoderada, y su vida privada, como esclava de un deseo autodestructivo. La novela, un relato de entrega y despersonalización. La novela 9 semanas y media narra la intensa relación entre la autora y un hombre con quien establece un vínculo de dominación y sumisión. A medida que avanza la relación, la pareja emprende juegos cada vez más elaborados y preferidos, que al cabo de 9 semanas y media la conducen a ella al absoluto descontrol de su cuerpo y de su mente. Análisis de los personajes. John y Elizabeth. John es un enigmático hombre de Wall Street que establece una relación intensa y tóxica con Elizabeth, mezclando juegos de poder, control emocional y erotismo con consecuencias devastadoras para ambos personajes. Elizabeth es una trabajadora de una galería de arte que, al principio, parece tener su vida sentimental en orden, pero a medida que avanza la trama, se revela su inseguridad y miedo al compromiso. Diferencias entre la novela y la película. Es importante destacar que la película, dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke, difiere en tono y enfoque de la novela original. Mientras que la novela es un relato autobiográfico que explora la despersonalización y la entrega en una relación de dominación y sumisión, la película se centra más en la estética y el erotismo, suavizando algunos de los aspectos más oscuros presentes en el libro. Tras la publicación de la novela y su posterior adaptación cinematográfica, Ingeborg Day mantuvo un perfil bajo. Poco se conoce sobre su vida posterior, lo que añade un velo de misterio sobre cómo estas experiencias y su exposición pública influyeron en su vida personal.
El precio de la sumisión. La vida de Ingeborg Day. Después de su historia. Después de la publicación del libro, Ingeborg Day intentó distanciarse de esta historia, cambió de rumbo profesional y evitó hablar públicamente de su obra. Sin embargo, la sombra de aquella relación la persiguió hasta su trágico final. En 2011, Ingeborg Day se suicidó. No dejó explicaciones claras, pero su vida estuvo marcada por la depresión y un pasado traumático. Se sabe que había perdido a su hermano en un suicidio cuando eran jóvenes y que su padre había sido un oficial nazi, lo que cargó su identidad con una dualidad constante entre el deseo de encajar en el mundo y la autodestrucción. ¿Fue 9½ Weeks un exorcismo personal? ¿Un intento de comprender su propia entrega al placer y al dolor? ¿O fue más bien un testimonio crudo de que el deseo, cuando es llevado al extremo, puede consumir a quien se abandona completamente a él? La psique de los protagonistas. Sigmund Freud habría interpretado esta dinámica como una manifestación del inconsciente, donde los deseos reprimidos encuentran salida a través del erotismo y el juego de poder. En John vemos la expresión del ello freudiano, impulsivo y hedonista, buscando no solo el placer físico, sino también el control absoluto. Elizabeth, en cambio, se posiciona como el yo en constante conflicto, atrapada entre el placer que encuentra en la sumisión y el malestar de ir perdiendo su identidad en el proceso. Sumisión y erotismo, desde Freud hasta Foucault. Freud y el impulso de muerte. Tánatos. Freud sostuvo que el ser humano está regido por dos fuerzas fundamentales: el eros, el impulso de vida, y el tánatos, el impulso de muerte. En 9 semanas y media, Eros y Tánatos bailan en una coreografía erótica, donde el placer y la autodestrucción son inseparables. Elizabeth no busca placer en sentido hedonista, busca desaparecer. Su rendición ante John es un reflejo de Tánatos, el deseo de volver al punto cero, a un estado de no existencia. Carl Jung y la sombra. Desde la perspectiva de Jung, el encuentro de Elizabeth con John representa un enfrentamiento con su sombra. Es el lado oscuro e inconsciente que se mantiene reprimido hasta que encuentra una vía para manifestarse. En su vida pública, Elizabeth es racional y autosuficiente, pero en la intimidad con John se convierte en lo contrario. Él no solo la domina esencialmente, sino que encarna todo aquello que ella teme y desea al mismo tiempo. La sombra no puede ser destruida, solo integrada. Sin embargo, en este relato, Elizabeth no logra esa integración, simplemente se deja consumir. La imposibilidad de reconciliar ambas partes de su ser es lo que la lleva al colapso emocional. Georges Bataille. El sexo como un acto de pérdida de la identidad. En su ensayo El erotismo, Georges Bataille plantea que el erotismo no es solo placer, es la transgresión de los límites. El sexo, en su forma más intensa, es un acto de pérdida de la identidad, donde el sujeto se disuelve momentáneamente. John no solo ejerce poder sobre Elizabeth, la transforma en un objeto de su deseo, y ella participa activamente en esa transgresión, entregándose más allá de los límites de lo razonable. Bataille diría que Elizabeth encuentra en esta relación un éxtasis que no puede encontrar en la vida cotidiana. Sin embargo, el éxtasis no es sostenible. Siempre termina en la caída. Esta es la paradoja del erotismo según Bataille. Para alcanzar el punto más alto de la existencia, uno debe arriesgarse a la destrucción total.
Michel Foucault y el poder en las relaciones. Foucault argumentó que el poder no es algo que se posee, sino algo que se ejerce. En este sentido, la relación entre John y Elizabeth no es simplemente una dinámica de dominación masculina, es un juego de poder donde ambos participan. Elizabeth cede el control voluntariamente, pero no por debilidad, sino porque se encuentra placentera en ser dominada. Sin embargo, el poder nunca es completamente unilateral. Foucault indicaría que John necesita de Elizabeth tanto como ella de él. Su identidad como hombre dominante no puede existir sin alguien que lo legitime. Así, aunque Elizabeth parece perderse a sí misma, también ejerce poder sobre John al permitirle cumplir su fantasía de control absoluto. Jean Baudrillard, la simulación del amor y el deseo. Baudrillard argumentó que en la era moderna, el deseo es menos real de lo que creemos. Lo que deseamos no es el objeto en sí, sino la imagen, el simulacro. En 9 semanas y media, John no ama a Elizabeth. Ama la idea de poseerla. Y Elizabeth no ama a John. Ama la sensación de perderse a sí misma en alguien más. Baudrillard podría decir que esta relación no es auténtica, sino una simulación del amor y del deseo. Es un juego de roles donde ambos personajes interpretan una fantasía. Pero cuando la fantasía comienza a parecer demasiado a la realidad, el juego se vuelve insoportable. El legado de 9 semanas y media. El origen de un arquetipo erótico en la cultura popular. Si bien 9 semanas y media nació como un relato autobiográfico íntimo que exploraba la vulnerabilidad y la complejidad del deseo, su impacto trascendió las páginas y la pantalla para convertirse en un referente cultural. Más que una historia aislada, marcó el comienzo de un arquetipo recurrente en la ficción erótica, la relación entre una mujer emocionalmente vulnerable y un hombre dominante, envuelta en el misterio del poder y la transgresión. Este molde narrativo influyó directamente en obras posteriores, siendo el ejemplo más notorio, 50 sombras de Grey, de E.L. James. De Elizabeth a Anastasia. La evolución del arquetipo femenino en la sumisión. 50 sombras de Grey se presenta como una versión más comercial y accesible de la dinámica de poder introducida en 9 semanas y media. Anastasia Steele, al igual que Elizabeth, es una mujer relativamente inexperta y emocionalmente permeable que se ve envuelta en una relación con Christian Grey, un hombre poderoso y dominante. Sin embargo, donde Elizabeth era una mujer madura con una vida pública empoderada, Anastasia encarna la inocencia casi infantil que se rinde ante el magnetismo oscuro de su pareja. El cambio no es trivial, refleja la evolución o involución de las fantasías culturales respecto a las relaciones de poder. En los años 80, Elizabeth representa la contradicción entre la liberación sexual y la necesidad de rendirse ante el otro. En la década de 2010, Anastasia representa una fantasía más digerible y menos perturbadora, donde el control se enmascara con un contrato consensuado y un final feliz. Freud habría argumentado que ambas historias son manifestaciones de la pulsión de muerte y el deseo de ser poseído por el otro. Sin embargo, Carl Jung señalaría que mientras Elizabeth enfrenta su sombra, Anastasia simplemente la romantiza. Es la diferencia entre explorar las profundidades y decorar la superficie. Desde el Marqués de Sade hasta Hollywood,
el sadomasoquismo como espectáculo y filosofía. El Marqués de Sade, si pudiera contemplar esta evolución, probablemente se reiría de cómo Hollywood ha suavizado sus conceptos más radicales. Para Sade, el placer no necesitaba ser justificado ni redimido. El sufrimiento era parte del deseo. Sin embargo, en estas producciones modernas, el dolor siempre termina siendo explicado, consensuado o romantizado. El espectador no puede salir del cine sin una sensación de cierre emocional. Si alguna figura histórica se erige como la génesis de la dominación sexual en la cultura occidental, ese es sin duda Donatien Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade. Su nombre no solo dio origen al término sadismo, sino que encapsula una filosofía radical del placer, donde el deseo no reconoce leyes morales ni límites sociales. Para Sade, el acto sexual era una última manifestación de poder, no solo sobre el cuerpo del otro, sino sobre el orden mismo de la sociedad. Sade, con su filosofía de absoluto libertinaje, con seguridad se mofaría de la tragedia de Elizabeth. Para Sade, el placer está en el acto en sí, no en sus consecuencias emocionales. En sus relatos, las víctimas disfrutan de su propia humillación, porque el sufrimiento es parte del placer. Sin embargo, Elizabeth no es un personaje sadeano. No disfruta plenamente de su sumisión. Su placer es melancólico y trágico. No se entrega por lujuria, sino por necesidad. Si Sade representa la celebración del deseo más puro, Elizabeth representa el deseo como herida. En 9 semanas y media, aunque nunca se menciona explícitamente, la sombra de Sade está presente en cada escena de dominación y entrega. Las cuerdas de seda, los ojos vendados, el juego de control y sumisión no son más que ecos diluidos de los excesos sadianos. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Donde Sade abogaba por la completa disolución de las normas y el goce llevado al extremo, en el cine y la literatura contemporánea, todo está cuidadosamente controlado. Sade y la filosofía del exceso. Para Sade, el deseo era más que una pulsión biológica. Era un acto filosófico de rebelión. En obras como Justine y los 120 días de Sodoma, no solo se exploran actos de violencia sexual, sino que se desafía la estructura misma del poder institucional, la Iglesia, la ley y la moral burguesa. El placer no era placentero a pesar del dolor, era placentero por el dolor. Era un acto de poder absoluto, donde el cuerpo del otro se convertía en un territorio a conquistar y donde el sufrimiento era la forma más pura de dominación. ¿Podemos decir lo mismo de las producciones contemporáneas? En 50 sombras de Grey, Christian Grey insiste en contratos y límites claros. Elizabeth, en 9 semanas y media, aunque pierde el control, siempre tiene la posibilidad de retirarse. Sade se reiría de estos pactos civilizados. Para él, la única condición para el placer era la ausencia total de condiciones. Michel Foucault, en su análisis del poder y el cuerpo, habría encontrado en Sade el ejemplo perfecto de cómo el deseo puede ser una forma de discurso político. El cuerpo no solo es un objeto de placer, sino también un campo de batalla donde se ejercen y se desafían las estructuras de poder. En este sentido, cada escena de sumisión en 9 semanas y media es un eco lejano, demasiado lejano quizás, del nihilismo más radical de Sade. La domesticación del sadismo, de la transgresión a la fantasía segura. Lo que hace que Sade siga siendo relevante no es solo su contenido explícito,
sino su insistencia en la incoherencia del deseo humano. Él no buscaba justificar sus excesos, los presentaba como una parte inevitable de la naturaleza humana. El placer y el dolor no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda. En contraste, la cultura popular ha domesticado estas ideas. En 50 sombras de Grey, el sadismo es un fetiche higienizado. El dolor se limita a marcas leves y juegos de roles consensuados. No hay horror, no hay verdadera pérdida de control. Incluso en 9 semanas y media, aunque más transgresora para su época, el sufrimiento emocional de Elizabeth se presenta como una consecuencia indeseada, no como parte del placer mismo. Georges Bataille, un pensador profundamente influenciado por Sade, habría lamentado esta domesticación del deseo. Para Bataille, el erotismo es sagrado precisamente porque no se puede controlar. En su obra, El erotismo, argumenta que el verdadero placer está en la transgresión y el desbordamiento, no en los límites acordados. Desde esta perspectiva, la evolución del sadomasoquismo en la cultura popular refleja no una aceptación del deseo, sino su neutralización. ¿Qué pensaría el marqués de Sade del erotismo actual? Si Sade pudiera ver hoy cómo su nombre se invoca en libros y películas de alto consumo, probablemente se sentiría traicionado. No porque la cultura haya adoptado sus ideas, sino porque las ha convertido en entretenimiento seguro y rentable. En lugar de subvertir el orden social, estas narrativas lo refuerzan. La sumisión es temporal, el dolor es coreografiado y siempre hay un final feliz. Sin embargo, esto no significa que su legado esté perdido. La mera existencia de estas historias, por muy domesticadas que estén, indica que el deseo humano sigue obsesionado con el poder, el control y la entrega. En cada contrato firmado por Christian Grey y Anastasia Steele, en cada lágrima derramada por Elizabeth, hay un vestigio del nihilismo sadiano. El deseo, al final, no puede ser completamente domesticado. El marqués de Sade no fue simplemente un escritor de pornografía. Fue un filósofo del exceso y de la libertad absoluta del cuerpo. Su influencia en el erotismo contemporáneo es innegable, aunque a menudo malinterpretada o diluida. En 9 semanas y media, vemos un eco de su filosofía, aunque envuelto en la estética y la narrativa de Hollywood. En 50 sombras de Grey y otras producciones similares, ese eco se convierte en un susurro apenas perceptible, domesticado para el consumo masivo. Sin embargo, el hecho de que estas narrativas sigan existiendo, por muy atenuadas que estén, sugiere que el deseo humano nunca puede ser completamente contenido. Como dijo Georges Bataille, el erotismo es en el ser humano la aprobación de la vida hasta en la muerte. Y quizás en cada lágrima de Elizabeth y en cada contrato de Anastasia, aún queda algo de esa verdad profunda y perturbadora. Porque, como habría insistido Sade, el deseo no es algo que se pueda poseer, es algo que inevitablemente nos posee a nosotros. Conclusión. De la intimidad al espectáculo. 9 semanas y media es mucho más que una historia erótica. Es un estudio profundo de cómo el deseo puede ser una forma de evasión, de cómo el poder se entrelaza con la vulnerabilidad y de cómo el placer más intenso puede acercarnos peligrosamente a la destrucción. Al integrar las teorías de Freud, Jung, Foucault, Bataille y Baudrillard, queda claro que esta obra no es simplemente una exploración del sexo, sino del ser humano en sus aspectos más contradictorios. Elizabeth no es víctima de John, es víctima de sí misma
y de un deseo que refleja la eterna búsqueda de plenitud. ¿Qué es el deseo, después de todo, sino una forma de enfrentar el vacío que llevamos dentro? Por otro lado, 9 semanas y media fue pionera no solo por su honestidad al retratar el deseo y la vulnerabilidad, sino porque no temía mostrar el colapso emocional que viene con la entrega total. Su legado, sin embargo, ha sido reinterpretado y diluido en obras más accesibles y menos perturbadoras. Lo que alguna vez fue una exploración profunda de la identidad y el poder, ahora es un producto de consumo masivo, donde el deseo se empaqueta y se vende sus consecuencias reales. Quizás sea esta transformación, de la intimidad al espectáculo, la verdadera tragedia de nuestro tiempo. Como dijo Foucault, el poder está en todas partes. Y en la cultura de masas, incluso el deseo más oscuro debe ser apropiado, vendido y convertido en un producto más en la vitrina del mercado emocional.